veamos en primer plano, a ver si me ponen en pantalla este titular del 20 de diciembre, que prácticamente era un anuncio de lo que iba a pasar y se consumó ya el día de ayer. El presidente Lobo, en el diario La Tribuna, reportó que dijo el presidente Lobo: si la Corte se porta mal, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Cortarla, dice. En alusión a la determinación del Congreso de destituir a 4 de los 5 magistrados. Quien elija al presidente es el pueblo, quien elija a los diputados es el pueblo y quien elija a la Corte es el Congreso. Y si la Corte se porta mal, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Cortarla, insistió el presidente. Por eso que, bueno, en base a este pensamiento del presidente también entonces debe haber mecanismos para cortar al presidente y a los diputados, y eso es la vía más adecuada, un referendo revocatorio que por los momentos, por supuesto, no tiene pues pegue dentro del Congreso Nacional. Ese fue un sofisma sí, que pegó en el pueblo. Todo lo que él dice, bueno, a los diputados los eligió el pueblo, lo que quiere decir que los diputados representan al pueblo y los diputados pueden quitar a alguien en representación del pueblo. Sí. Y la gente que no estudia, porque no todos podemos ser abogados ni andar con un abogado a la par. Y ahí es donde la confianza, el concepto de confianza es importantísimo. Tenemos que confiar que las personas van a hacer lo que deben hacer, y esa confianza es la que se ha perdido en Honduras. Sí, porque si partimos de eso, vemos aquí, por ejemplo, esta gráfica, la aprobación de la gestión del presidente Lobo, 70%, entonces podemos decir, el presidente se ha portado mal, entonces ¿qué hay que hacer? Cortarlo, deberíamos de decir. Entonces, si es en base a ese pensamiento. Pero, abogado, su opinión sobre esas declaraciones que da el presidente, que son peligrosas. Yo tengo que hacer una referencia histórica. Cuando usted lee la historia de Honduras, se da cuenta de lo pequeño y lo modesto de este país y de la necesidad que tenemos de engrandecerlo. Mire, nuestra primera constitución de las 16 que hemos tenido se hizo en 1824 por una asamblea constituyente integrada por 11 diputados. Se reunieron en Cedros, donde lo recibió el cura párroco de Cedros, y es el cura párroco el que juramenta la Asamblea Nacional Constituyente de Honduras de 11 diputados que llegan representando la nacionalidad hondureña, y ahí surge el Estado de Honduras. Esa constitución fue firmada solamente por 6 diputados. Los demás no la quisieron firmar y uno se enfermó. Entonces, nuestra primera constitución es solamente firmada por 6 diputados. Entre 1838 y 1840 tuvimos 10 jefes de Estado. Ha sido el reflejo de la inestabilidad política de un país que ha tenido 169 azonadas militares, revoluciones, revueltas y golpes de Estado. Hasta 1913 tuvimos moneda, cuando la Standard o la United Fruit Company a través del Banco Atlántida emitió papel moneda por 20 pesos y hasta el 50 en un gobierno nacionalista con Juan Manuel Gálvez se hizo el Banco Central. Somos un país modesto, y un país modesto produce mandatarios modestos. Cuando yo escucho al presidente Lobo hacer esa expresión, tengo que concluir en que está inspirado en la misma expresión que dio a conocer en los medios de comunicación ese filósofo que tenemos en el Congreso, don Marvin Ponce. Lo que no queremos entender es que este no es el final de un debate, ni es un hecho aislado. Este es el inicio de un gran problema que se va a dar. Los hondureños hemos caído en la idolatría de las elecciones. Nosotros creemos que todo se va a resolver con la elección y nos hemos olvidado de la gestión. Entonces hoy usted encuentra un tema sobre el cual don Carlos Urbizo le puede dar una visión de más profundidad. Un problema donde para sostener ese presupuesto que tenemos, el gobierno, el país debería crecer a un 6%. Solo estamos creciendo al 3 y algo. Una deuda pública interna de 60.000 millones que ni vendiendo ni colocando 750 millones de bonos soberanos podemos cubrir. Lo que le refleja en que en los hospitales ya hay desabastecimiento, que en el hospital neuropsiquiátrico ya no les dan gasolina, que tenemos enormes problemas porque el gobierno sigue despilfarrando el dinero y ahora está despilfarrando el dinero que no tiene. Entonces las opciones son que seguramente el próximo año
va a haber que acudir a algunas recomendaciones que le dicen que hay que aumentar el impuesto de ventas del 12 al 15, que hay que despedir masivamente empleados públicos, porque el discurso del político no coincide con la realidad de sus actos. En Honduras hemos tenido un gabinete modesto, ese gabinete del presidente Lobo, tal vez 2 o 3 personas son rescatables, porque pareciera que son enemigos del talento, enemigos de la inteligencia. Personalmente yo siempre les he recomendado, busquen las universidades, ahí hay gente de mucho talento, busquen la academia y deléguenles el diagnóstico, el estudio de ciertos problemas para que pueda tomar decisiones correctas, no que aquí hemos cometido un crimen y es la pérdida de tiempo. Don Carlos hablaba en el intermedio que ya no se le pudo dar seguridad a la ciudadanía y el problema de la violencia está igual o peor que hace un año. Ya no le pudimos dar trabajo a la gente, tenemos 2.4 millones de hondureños desempleados o subempleados y la sociedad hondureña solo le genera 70.000 puestos al año. ¿Qué estamos generando? Una gigantesca bomba social de ingobernabilidad. Ya hay áreas de la ciudad de Tegucigalpa donde quien manda es la pandilla, no el Estado. En las cárceles hondureñas hay un autogobierno, mandan los presos y un poquito de la puerta hacia afuera las autoridades. Y no estamos enfrentando esos problemas. Y cuando se tenga que enfrentar ese problema, que se ha ido sedimentando y se ha ido sedimentando hasta parecer que ya no tienen solución, de repente vamos a crear una crisis enorme de ingobernabilidad que nos va a asustar a todos. Lo de la Corte es un episodio más, dentro de muchos episodios que reflejan que en Honduras hay una facción política que no piensa en el país. A veces la gente dice que nosotros nos oponemos a todo, pedimos lo imposible o que tenemos algo contra el gobierno. Yo quiero decirle que no, simplemente queremos nuestro país. Carlos Urbizo fue presidente del Partido Nacional. Yo ostenté todos los cargos en el Partido Nacional. Pero no lo dice como reclamo. No fui para evidenciar que no hay ningún sesgo político. ¿Sí? Yo lo único que no quise hacer fue miembro del Comité Central, ostenté los cargos habidos y por haber en el Partido Nacional. No tenemos nada contra el gobierno, no tenemos nada contra el presidente, simple y sencillamente vemos que el país necesita ser protegido y que no se está haciendo lo que necesita la sociedad hondureña. Don Raúl mencionaba de que les ha dicho, bueno, en la universidad hay mucho elemento que vale la pena que pueda ser integrado, ¿verdad? Pero no lo van a hacer porque ellos andan en otra agenda. En cuestiones económicas se habla de un capitalismo de amigotes, o sea que hay unas ciertas libertades y oportunidades para grupos cerrados o grupúsculos. Pues aquí la democracia que tenemos es democracia de amigotes nada más, y no hay campo para los que vengan de afuera. De acuerdo con la última encuesta que hizo la Universidad de Vanderbilt, que se llama Barómetro Democrático, Honduras salió en el penúltimo lugar, donde los encuestados manifestaron que el gobierno le vale madre lo que piensa el pueblo. Penúltimo lugar. Ahora, sorprendentemente, Costa Rica sale en el último lugar, que sería un caso de estudio. Y lo menciono únicamente por integridad profesional, de que Honduras es el penúltimo, 24% dijeron que el gobierno podría escucharle, el 24% los que están cerca de ellos, ¿verdad? Con relación a la situación del pueblo hondureño que mencionaba aquí don Raúl, del empleo y la falta de empleo, de acuerdo con INE, en la última encuesta que hizo, apenas 18,000 plazas se crearon el año pasado y traíamos un promedio de aproximadamente 110,000. En el área de la construcción ni una tan sola. Bueno, pero la construcción es cíclica en todas partes. La cuestión es que cuando esto va para abajo, alguna otra cosa debe ir para arriba y mantener esa actividad económica, ¿verdad? Nosotros no debemos de crecer al 6%, Raúl. Deberíamos de crecer como China, 10, 12, 14%, porque tenemos un subempleo madre. En esta encuesta de INE, 6.6 millones de personas están en la población que podría, en edad de trabajo que le llaman. Y únicamente trabajan 3.3 millones, 50% trabaja. Y de esos 3.3, más de la mitad por cuenta propia, vendiendo películas, cargadores de teléfonos y ese tipo de actividad, donde devengan un ingreso inferior a los 5,000 empiras cuando el salario mínimo es 6,500.
¿Qué han prometido todos y prominentemente don Pepe Lobo? Trabajo y seguridad. Pero cuando ya llegó de presidente cambió la agenda y dijo, no, a mí me eligieron para la reconciliación y la inserción de Honduras en el mundo, ¿verdad? Cosa que se iba a dar, porque Honduras no va a estar aislada para siempre, por muchísimas razones que no vienen al caso ahorita. Pero el desempleo es grandísimo, al tal grado que en Sid Gallup esas consideraciones económicas de falta de empleo ya pasaron a ser número 1, y la violencia, que es grandísima, y usted lo sabe, para segundo o tercer lugar, la violencia, porque la gente ahora está más preocupada, ¿verdad?, por su existencia, y eso la tiene que realizar a través de un trabajo que pueda conseguir, y no lo consigue, y cuando lo consigue es con ingresos bajísimos, que es otro problema social. Aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo abierto por la zona, y el Distrito Central es el que tiene la mayor tasa de 8.1 y San Pedro Sula 7.6. Sí, pero paremos ahí un momentito. Y 2 meses buscando el trabajo. Sí, mire, es que el desempleo abierto se mide por aquellas personas que perdieron su trabajo y que lo andan buscando de nuevo, o quien lo anda buscando. Ese sí aparece 8%, pero yo le digo de lógica, ¿usted cree que el desempleo en Honduras a 8% es menor que el de los Estados Unidos, que está en 8% también, o el de Europa en 12% y el de España 25%? Es que las cuentas son distintas, la forma en que se recaba la estadística, y eso no lo dan a conocer. Ahora, ¿verdad? lo que mencionaba también el abogado Raúl Pineda, el tema del presupuesto. Por ejemplo, aquí le pongo esta gráfica. Si usted ve ese presupuesto que crece año con año, usted diría, le va bien al país, o sea, hay dinero, tenemos entonces más para gastar. Ha ido creciendo, no tenemos problema ningún año. Y si usted se recuerda, el 2008, un año de crisis económica, recesión mundial, 2009, la crisis que vivimos aquí en Honduras, y no ha mejorado, pero el presupuesto, si usted lo ve así, fríamente, usted dirá, si no conoce la realidad del país, Honduras está muy bien, Marvin, porque no se ven reducciones presupuestarias. Voy a aprovechar aquí un comercial. Yo estoy escribiendo un libro corto, 68 páginas, para que lo lean, y si es posible lo voy a regalar porque no lo van a comprar, que se llama Déficit Fiscal, Deuda Pública y la Quiebra, entre comillas, del gobierno. Ningún presupuesto puede tener déficit si no tiene financiamiento. Aquí un político presidencial le dijo, no se preocupe, ya no hay déficit, ya conseguimos financiamiento. Financiamiento es sinónimo de déficit. Si no puede conseguir financiamiento, está obligado a vivir con los ingresos que tiene. Y el déficit solo se puede cubrir a través de 3 medios. Deuda interna, deuda externa y creación de dinero. Primero que nada, creación de dinero. Honduras es la que menos uso ha hecho de la tal llamada maquinita, que ya no existe porque ahora son electrónicas las operaciones. Es la que menos uso ha hecho de creación de dinero inorgánico, sin respaldo, todos esos términos que utilizan. Quiero decirle que en Estados Unidos el presupuesto de 100%, 42% es deuda. Y ese es el gran debate entre los keynesianos y los monetaristas, que no es el propósito de esta comparecencia el día de hoy, pero hay 2 teorías. La teoría de que cuando hay recesión, para ponerlo bien sencillo, el gobierno debe de incurrir en déficit. Y cuando hay auge económico debe tener superávits para que cubra los déficits que tuvo, como usted y como yo cuando compramos nuestra primera casa, un carro, nos endeudamos. El problema aquí es que el gobierno utiliza más o menos correctamente el endeudamiento externo porque viene con dedicatoria para esta carretera, para este edificio, para tal programa. Lo que despilfarran es el dinero que nosotros pagamos porque no nos dan cuenta y les vale madre. 60,000 millones de lempiras del año pasado que pagamos en impuestos nosotros y tasas por servicios, y no nos dieron cuenta. Y quiero decirle, y creo que aquí lo puse la vez pasada, 2 departamentos, Cortés y Francisco Morazán, pagan 86% de los impuestos en Honduras. 86 centavos de cada 100 centavos los paga Cortés y Francisco Morazán. Un departamento como Lancho pagó 30 millones de lempiras. Solo el Banco de Occidente, con su permiso, don Jorge Hueso, paga 15 veces lo que paga todo el departamento de Olancho. Un departamento como Gracias a Dios, cero. Óigame, es una barbaridad, ¿verdad? La reforma fiscal es una reforma que tiene que venir, pero no para que San Pedro Sula y Tegucigalpa paguen más, para que otro gran número de personas se integren y sean contribuyentes. Pero lo que está hablando en el Congreso es aumentar el impuesto sobre venta del 12 al 15%. Bueno, yo creo que no hay necesidad de eso porque hay otros instrumentos, que le repito, no es el propósito de esta comparecencia, pero aquí, le repito, han querido satanizar la deuda interna, que tiene muchas bondades, se paga en lempiras, no en dólares. Nosotros recibimos los intereses, ¿verdad?
y el gobierno la puede pagar cuando quiera porque solo tiene que emitir un cheque contra el Banco Central. Y si el presidente no lo quiere honrar, vota al presidente, y más con el autoritarismo que hay hoy día, y pone uno que sí lo honre, que es lo que está haciendo los Estados Unidos. Ha triplicado el dinero en circulación y todavía no arranca. Yo asisto a la reunión anual de los economistas en Estados Unidos y andan buscando ahorita una teoría que explique por qué, triplicando el circulante de 900.000 millones a 3.2 trillones, la inflación se quedó en 2 o 3%, cuando la teoría dice totalmente lo contrario. ¿Qué está pasando? Dice, investigue. Bueno, el tema económico también es otra deuda pendiente del gobierno. Este año, pues, se está tratando de buscar dinero de debajo de las piedras, de donde sea, para poder sustentar el presupuesto y lograr terminar por lo menos el periodo del presidente Porfirio Lobo Sosa. Se han creado entonces con ese motivo de justificar el plan económico, por ejemplo, las reformas constitucionales para las ciudades modelo. Aquí tenemos algún mapa donde posiblemente se realizarán estas ciudades modelo, y me llama poderosamente la curiosidad en el sentido que ayer se andaba socializando las ciudades modelo con la empresa privada, a pesar de que, o sea, ya se hizo la reforma y después se va a socializar. Y bueno, no está muy claro cómo va a ser este tema, pero Aguado, ¿cuál es su opinión sobre estos proyectos que la verdad son experimentos? Porque son ideas nuevas y la idea original venía de Paul Romer y si no se respetó ni la idea de él, se modificó totalmente hasta que el señor Paul Romer él mismo se retiró de este proyecto. Esta es una idea nueva y es un experimento que va a tener nuestro país a costa de nuestro territorio en estas zonas que son muy buenas. En Honduras los políticos le atribuyen facultades mágicas a la legislación. Entonces se cree que por vía de la ley vamos a bajar la delincuencia, va a reducirse la violencia, que la pobreza se va a disminuir drásticamente emitiendo un decreto en el Congreso y que la inversión va a fluir a raudales solo porque se hace una modificación constitucional. Realmente yo no entiendo muy claramente la diferencia entre las zonas libres y esas zonas especiales de desarrollo económico, conocidas indebidamente por ciudades modelos, porque una de las características fundamentales de esto es la existencia de una potencia económica garante. Es decir, ¿quién va a venir a invertir en Honduras excepto los narcos? ¿Quiénes van a invertir? Mucho dinero, si no hay seguridad jurídica. Es casi un hecho que si hay un gobierno de signo político diferente al de ahora, todas esas reformas van a ser revertidas. De eso no le quepa duda, que si gana otro partido, llámese Libre, llámese Partido Liberal, todo eso va a ser cambiado. Entonces nadie quiere invertir donde no hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica de estas grandes inversiones no la da el Estado Nacional, la da una potencia de fuera que es la que garantiza la inversión. Por eso esto es otra cosa. Aquí vienen, por ejemplo, empresas de maletín, como al principio se hizo el primer intento. Otra ciudad modelo a la hondureña, a la del Congreso de Honduras, que tiene una intención muy claramente y muy puntualmente definida para un propósito más doméstico que un propósito de transformación nacional. Sí. Yo tengo una pregunta aquí para don Raúl, para que nos lleve a la escuela. Don Raúl, usted que es un abogado reconocido y comentarista y que ha estudiado estos decretos, quisiera hacer un par de preguntas así rápidas para llegar a otro tema, dentro de lo mismo. En su opinión, ¿es virtualmente crear un Estado dentro de otro Estado? Independientemente de que existiera una constitución, pongamos que aquí está Honduras, todo este territorio, y no hay una constitución realmente, pero alguien decide cercar, ¿verdad?, un lugar dentro de todo aquel territorio y ahí va a poner sus propias disposiciones y no sé, de vez en cuando consultará a alguna autoridad para otra cosa, pero para que lo entendamos. Claro, son una especie de ciudad-estado. Mire, si alguien tiene alguna duda, vaya a Palmerola. Pero los cercos, don Raúl, yo creo que lo entendamos todos, los tenemos en nuestras propias casas. Claro. Los tienen en los edificios, los negocios, todo está cercado por protección independientemente que hayamos o no tenido el grado de violencia. Entonces, estas ciudades modelo necesariamente van a tener que tener un cerco para que sepa la gente que ya está pasando a un lugar donde hay otro régimen, bueno, ¿o no? Sí. Pero el hecho es que seguridad se paga con moneda de libertad. Usted cerca por seguridad. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con soberanía, esto tiene que ver
con que se modifique el régimen departamental, con que lo que nos dijeron al principio, lo que el presidente Lobo machaconamente reiteraba, esa es una tierra donde no hay nada, hoy ya cambió. Hoy Pero es puede del territorio hacerse, nacional, de todas sí, maneras, aunque no haya pero nada. antes decían, donde no hay nada, no hay infraestructura, ellos lo van a ir a hacer todo. Hoy los municipios, como Choloma, como Villanueva, pueden entrar a formar parte de ese régimen, lo que modifica el régimen municipal. Disculpe, don Raúl, sí porque ya son tenemos poco ciudades, tiempo, sí pero son es ciudades. un cuasi Sí. estado dentro de otro estado, porque es que eso Ahí no lo hay podemos entender jurisdicción todos. judicial, Si yo voy tendrán sus a propios descansar en tribunales. su opinión y usted me dice, este es un estado dentro de otro estado, ok, lo Claro. entiendo. El hecho que esté despoblado no lo hace menos... No, lo que quiero puntualizarles es que la criticable. idea original Sí, yo sé. que decían iba a ser en un sitio, hoy va a ser en una zona poblada. Sí, lo conozco, pero en las mejores es playas, o en los mejores no, vamos a ponerlo en otras palabras que entendamos todo. No viola esto, independientemente de una constitución, pero el territorio nacional se conoce, no viola eso el concepto, aún la intuición elemental y primitiva de unidad nacional, unidad territorial, unidad poblacional, Por unidad de supuesto. administración pública, ¿sí o no? Digo, son Absolutamente. términos que todos podemos entender. La respuesta concluyente es sí, Ok. pero vea otro aspecto que usted igualmente nos puede ilustrar. ¿Para qué inversión usted ocupa? Tres cosas. Primero, logística barata. Sí. Segundo, una población educada. Si no, los hondureños van a ir a chapear y abrir zancas si se dieran esos proyectos. Y el otro elemento, aparte de la logística barata de la población educada, necesita seguridad jurídica. Sí, pero mire, en todos lados hay Entonces, inversión, eso lo no- que pasa que no en la magnitud que se necesita. Haití, que está en la cola del mundo, de 187 países, está en el lugar 183, ¿verdad? Digamos. Pero hay inversión, porque no puede dejar de haber inversión solo para que siga existiendo aquello. El asunto es que no es inversión suficiente para emplear los 3.3 millones de Tenemos personas. aquí, por ejemplo, también un artículo, este es la opinión del abogado Oscar Cruz. Dice, con la ciudad de modelo van a desaparecer los municipios. Sí. El proyecto de regímenes especiales dice que todo el territorio Pero por la puede razón usar que para dijo la cadencia Raúl, modelo. no va a suceder porque no están las condiciones dadas para que Sí. eso verdaderamente se materialice en la forma que lo están y algo planteando. interesante dice, va en contra de los artículos petros y la autonomía de la alcaldía. Es decir, con esta Sí. reforma se tocaron los petrios y eso es una facultad de la Asamblea Sí. Nacional Constituyente. Por eso escuchamos al abogado Baldo Ramos Soto decir que Sí. fue efectivamente una constituyente Don la Marvin, que se pero es votó que ese los día. petrios no son petrios porque salen de las tablas de Moisés. Y yo lo que quiero es que reflexionemos sobre lo que pensamos como personas, ciudadanos independientes. Es decir, ¿cómo me va a crear esto? ¿Cómo es que alguien va a ir a un hotel y le va a decir, mire, como usted maneja mal este hotel, que ya hice el ejercicio, ¿verdad? Es una persona que más o menos estaba simpatizando con esta idea. Entonces le digo, vamos a hacer un ejercicio. Usted tiene aquí 10 pisos en este hotel, no eran 10 pisos, pero 10 pisos en este hotel. Y como usted lo maneja muy mal, yo le pido que me dedique un piso a mí y yo ahí voy a poner mis reglas y le voy a hacer un modelo de planta de hotel. Ah, no, dice, eso no me parece. Es lo mismo que se está pretendiendo. Si yo puedo hacerlo en un piso, ¿por qué no lo hago en los 10 pisos? Si el código de trabajo, que es lo que más sobresale, es un código inadecuado para un país como Honduras, inflexible y todos los demás adjetivos que le puede poner, entonces, y aquí van a poner un código modelo porque no modificamos el que tenemos. Dicen, no, es que es muy difícil, dice, porque hacerlo a nivel nacional con 8 millones de personas es muy difícil. Pero si la idea de Paul Romer es que estos lugares podían tener hasta 10 millones de personas y todavía considerarse como una unidad de ciudad modelo, entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Ah? No Ahora, tiene sentido. Yo estoy tratando de alegar esto casi desde el sentido común. Ahora, ¿verdad? Porque las leyes no hay algo emanan de... interesante. Hagamos un paneo general. No analicemos aisladamente el tema de los magistrados, el tema de las ciudades modelos, Correcto, sí. el tema del juicio político. ¿Qué está pasando en el país? Una torre de Babel. ¿Cuál es esa inteligencia perversa que está tratando de hacer de este país una especie de dictadura con constitución, donde alguien va a tener todos los poderes y todas las capacidades de incidir y amenazar nuestra vida y nuestros derechos? Incluso le agrego la reforma que se hace para menos tiempo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Claro, Armadas. eso debilita la institución. ¿Cuál es la idea de debilitar todas las instituciones y fortalecer una sola? Eso es peligroso históricamente hablando, porque eso se termina generando un revertimiento contra quien lo hace.
Entonces, yo algo sí siento con mucha preocupación. No es que ellos son fuertes, es que la sociedad es débil. Es decir, una sociedad que está pendiente del partido de la selección y del próximo plato de comida, tiene que ser educada, tiene que ser concientizada de esos peligros que amenazan, porque tenemos los políticos que merecemos también, ¿verdad? Ahora ya estamos llegando a la parte final. Solo para terminar, pues sería esta la pregunta orientada. Vemos, bueno, la encuesta de Sid Gallup, todas las encuestas que vemos, cómo se desaprueba el actuar del presidente Porfirio Sosa. Les voy a poner nuevamente el gráfico para que lo vean en pantalla. Y entonces vemos que hay una decepción en de los políticos, de los gobernantes, y la población se siente insatisfecha. Entonces ha crecido un sector de la población que dice, ya no creemos en la democracia, esta democracia no sirve. Es que no hay democracia. Lo que queremos es mejor un autoritarismo o un, qué sé yo, un general Carías que venga y que ponga orden. Así dice la gente en el pueblo, en el área rural, queremos a alguien que ponga orden en el país, o sea, una persona autoritaria, que se le den todos los poderes y de esa manera pues pueda resolver toda esta situación, y eso abre la ventana a que se den todo este tipo de situaciones y se ve una sociedad débil. Corremos el riesgo de tener una dictadura. Bueno, iniciando con usted para finalizar. Don Marvin, en una encuesta de Latinobarómetro hace un par de años, el 55% de los latinoamericanos, y coincide con los hondureños, 55% también, dijeron que preferían a un dictador si le resolvía el problema económico a esta dictadura ilegítima, democracia. No puede haber democracia ilegítima, o es democracia o es cualquier otra cosa. Con relación a lo débil que somos, es a través del tiempo. Nosotros no nos volvimos débil en esta administración de don Pepe Lobo, ni en la de Mel Zelaya, ni en la anterior. Es toda una trayectoria de 191 años. Yo tengo la pequeña historia que voy a contar sobre esto. A usted le regalan un tigre y cada semana usted le quita un diente al tigre. Después de 2 años usted se ríe del tigre y dice, ese tigre no muerde. ¿Y cómo va a morder si le sacó todos los dientes? ¿Cómo va a morder el pueblo si lo han debilitado a través de 192 años de administraciones públicas, ¿verdad? Donde, como decía Ramón Rosa, el poder es todo y el pueblo nada. Hace 140 años escribió eso Ramón Rosa, el pueblo es todo. Y dice que ve en el dictador de turno, dice, una divina providencia, ¿verdad? Por diabólico que sea, dice. Palabras textuales de Ramón Rosa. Sí, abogado. Pues solamente reconocer que no todo está perdido. Me llamó mucho la atención ese esquema de votación de la Corte donde una mujer votó por la defensa del Estado constitucional y democrático de derecho. Eso dice mucho de las mujeres, dice mucho de las mujeres abogadas, y entender que al final esto no va a ser más que un episodio negro en la historia de Honduras que va a ser recordado con mucha tristeza, pero que al final las cosas tendrán que estabilizarse. Hoy la democracia es la vaca sagrada del siglo XXI. Aquí no se van a dar por mucho tiempo esos fenómenos de autoritarismo y una especie de despotismo poco ilustrado que estamos viendo, porque la gente va a reaccionar. Yo tengo la confianza que la gente va a reaccionar, y si no, también se gobierna desde fuera. La imagen de Honduras está llamando mucho la atención porque es un mal ejemplo para otros países que tienen problemas similares a los de Honduras. Reconocer que esto que pasó en la Corte no es un final, este es un inicio. Reconocer que esto generó que perdamos todos. Perdieron los abogados, perdió el Poder Judicial, perdió el candidato presidencial del Partido Nacional, que ya en las encuestas va a empezar a observar el impacto de esta mala decisión junto con otras malas decisiones que se están tomando, y entender que el eje de lo que pueda pasar en Honduras está determinado por la oposición. Si la oposición no hace nada, las cosas van a continuar. Si la oposición hace algo, las cosas pueden cambiar. De otra manera, el sistema democrático y republicano en el que hemos vivido más o menos va a entrar en una crisis terrible, y vamos a tener al borde de la esquina el abismo y la ingobernabilidad. Abogado, solo para finalizar, ya esto sería prácticamente una luz verde para el Congreso para que cualquier ley que ellos hagan o cualquier proyecto no tenga ningún problema en la Corte Suprema y la sala
Sí, algo más grave. Toda la vida hemos vivido un régimen presidencialista, hoy vivimos un régimen semiparlamentarista, donde una clase política que no es precisamente, en términos generales, algo de lo que nos podemos enorgullecer, porque los que menos llegan ahí llegan por patriotismo, por engrandecer Honduras, por amor a su país, sino que llegan por engrandecer el patrimonio personal, son los que van a tener más poder que los que tiene cualquier monarca en Europa. Sí. Bueno, y tenemos aquí estas dos encuestas. Tenemos aquí, dice, opinión sobre el principal logro de Porfirio Lobo Sosa, el 52.2% dice ninguno, y el 21% el bono 10.000. Y sobre el principal fracaso, como lo decía el licenciado Urbizo, es la violencia, lo que exige la población, que haya más seguridad, dice no cumple promesas, y el desempleo. Su conclusión es, licenciado, para terminar el programa. Bueno, difícil llegar a una conclusión teniendo tantas piezas en movimiento, ¿verdad? El asunto es que un cuerpo va a seguir en una misma dirección hasta que venga una fuerza más grande y que lo desvíe. Esa es prácticamente la definición de inercia. Y nosotros tenemos de estar en esta inercia muchísimas décadas ya, ¿verdad? Y no ha venido esa nueva fuerza suficientemente contundente para cambiar el rumbo de Honduras para algo mejor. Así es que vamos a tener más de lo mismo en el deterioro, ¿verdad?, que hay en la relación de pueblo-gobierno, pero el pueblo, como decía don Raúl, es débil y por eso parece el gobierno mucho más fuerte. Pero es débil porque lo han debilitado los políticos a través de sus disposiciones de todo el tiempo. Ahí tiene usted rápidamente que quieren cambiar la ley de la Universidad Nacional Autónoma para acomodar a una persona. Sí, yo le reconozco todos los méritos que pueda tener, pero esa señora es muy capaz que puede servir en otro lugar sin necesidad de trastocar una ley que emana de una disposición constitucional. Oiga, eso es porque ella es idónea ahorita, y cuando llegue alguien que no lo sea y que vaya a utilizar todos los recursos para aprovecharlos en su favor y reelegirse, que van a volver a cambiar la ley entonces. ¿Ah? No, nosotros, repito, queremos paz, tranquilidad y estabilidad, respeto a las instituciones. Queremos instituciones fuertes, no personas fuertes. ¿Correrán peligro las elecciones este año? Muy temprano para decirlo, hay tanta especulación en relación con eso, y a mí no me gusta mucho especular, me gusta hablar de conceptos, de principios, porque si nos regimos por ellos, las decisiones van a ser buenas. Y ahorita no estamos respetando los principios más elementales de administración pública que existen, ¿verdad? Bueno, y no es la improvisación, desde luego. Esperamos que se den las condiciones para unas elecciones transparentes. Muchas gracias, licenciado. A usted, gracias por acompañarnos desde San Pedro Sula, viene aquí a Tegucigalpa, y siempre un honor tener al abogado Raúl Pineda también aquí en Primer Plano. Y también les agradezco a todos ustedes por estar en sintonía. Les recuerdo que podemos seguir en contacto a través de la red social del Facebook, en la página Primer Plano HN, donde ahí pues tienes información nacional e internacional, y por supuesto la galería de fotos, de videos de los invitados.